Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de las raíces hebreas. Esta noche vamos a analizar un tema que es en la actualidad candente debido al conflicto que mantiene Israel o el Estado de Israel con los llamados palestinos que están asentados en una tierra de conflicto. ¿Qué dice la Biblia y cómo debemos entender las escrituras acerca de este tema? ¿De qué bando debemos estar nosotros o a qué bando apoyamos? Hemos visto que el mundo cristiano en general está apoyando a Israel, porque según el cristianismo, Israel es el reloj de Dios, el reloj profético, porque de acuerdo a lo que le pase a Israel, al Estado de Israel, es o vienen los tiempos del fin. Ya estamos cerca de los tiempos del fin. Pero nosotros hemos estudiado aquí las escrituras desde la perspectiva hebrea, que cuando se habla del fin, en realidad estamos hablando de cosas cíclicas. Los tiempos del fin son, por ejemplo, el fin de año, que está señalado en la escritura con una gran fiesta llamada el tiempo del fin, el día del juicio, las bodas del Cordero, etcétera. Cuando también se celebra el Día del Perdón, en donde tenemos que morir cuando somos sentenciados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo debe ocurrir todo esto? Ocurre cíclicamente de acuerdo al plan establecido desde el inicio. La idea que aquí siempre mostramos es de que toda la escritura tiene que concordar, tiene que ser una sola. Lo que estudiamos, lo que vemos, quizás en los libros, los relatos llamados del Nuevo Testamento, no debemos tomarlas a la ligera, sino que todos estos relatos tienen que estar en absoluta concordancia con todo lo relatado también en el Antiguo Testamento. Y es por eso que estos llamados Nuevo y Antiguo Testamento no deben llamarse de esta forma. Tienen que ser un solo libro, a la medida de que el mismo Dios dice en aquel día, Él será uno y uno su nombre. Y en la misma forma, el personaje del Nuevo Testamento, llamado Jesús, dice, Padre, haz que estos sean uno, así como yo soy uno contigo. Es decir, la idea fundamental, el plan de redención de principio a fin del Creador es de que todos lleguemos a ser uno, como al principio, porque todo es cíclico y todo da vueltas. Lo que es hoy debería llegar a ser lo que al principio fue. Para ello vamos a leer la escritura en Deuteronomio 21:10. Veamos. Bien. Está escrito aquí un título que debería hacernos reflexionar. Vamos a hablar de guerra. ¿De qué guerra vamos a hablar? Eso es lo que vamos a ver ahora en el texto hebreo. En un libro, el último libro de la Torá, o llamada Pentateuco, que está establecido en las leyes que los israelitas dicen no deberían casarse con mujeres extrañas. Pero aquí, en este texto, de alguna forma está permitido. Y está permitido no solo casarse con una mujer extraña, una mujer cautiva,
y sino también desearla, codiciarla. Está escrito en una versión que uno puede codiciar a esa mujer y tomarla como esposa, y si no le gusta después, desecharla. Dice el texto: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio, y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees, esto de desees es la codiciares, y la tomes para ti por mujer. La traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de esto podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero ni la maltratarás porque la has humillado. Cuando vamos a la guerra, tomamos cautivos, desde luego, y tomamos el botín, desde luego. Parecería que Dios nos está abriendo las puertas para hacer una guerra, para hacer cautivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son nuestros enemigos. Pero además de esto, no solo que yo voy a, porque soy hijo de Dios, voy a tener a Dios de mi lado y Él dice que me va a entregar en mis manos. Entonces podré tomar los cautivos. Es decir, Dios me va a favorecer en la guerra. Y por lo tanto, si me va a favorecer a mí en la guerra, va a estar en contra de mis enemigos. Esto, si lo tomamos así a la ligera, o en otras palabras, literalmente, ¿qué es lo que podríamos comparar con lo que está ocurriendo en este momento en Israel? Israel, desde el punto de vista nuestro, está a favor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Hay un mandamiento, inclusive esto está en Génesis 12:3. Veamos, vamos a ir a más bien una promesa. En Génesis 12:3, ¿sí? Vamos a leerlo desde el principio. Estamos hablando de Abraham. Dice: y el Señor dijo a Abraham, cuando recién estaba viviendo en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos está en Irak, la actual Irak, es decir, estaba muy lejos de la tierra que hoy pertenece a Israel. Dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Para qué? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Y dice entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Cuando comenzamos a analizar el texto, todo esto está obviamente explicado con lo que se llaman midrashim en plural, y los midrashim son cuentos, alegorías. ¿Qué son las alegorías? Las alegorías son relatos simbólicos. ¿Por qué decimos que son alegorías y no son la historia fidedigna? Porque nosotros ahora que estudiamos el Nuevo Testamento, si vamos al libro de Gálatas, en el libro de Gálatas 4 está explicando el famoso rabino Shaul llamado Pablo, está explicando que esta historia de Abraham y sus dos esposas inclusive son una alegoría. Por tanto, esta alegoría, que inclusive relata ciertos asuntos geográficos aparentemente, y con estos asuntos geográficos nos echa a
por un lado, toda la geografía que conocemos. Con estos aspectos geográficos nos está describiendo historias espirituales. Cuando hablamos de Abraham, dice, vete de tu tierra. ¿Cuál es el sentido de los símbolos en este texto? Abraham es un personaje que vive en la idolatría. Cuando decimos que viene de los árabes, la palabra arab o árabe en el hebreo significa oscuridad. La idolatría es oscuridad. No es fabricar muñequitos que dice tienen ojos y no ven, esos no tienen ojos, por lo tanto no ven. Tienen oídos y no oyen. No, no tienen oídos. Les han dibujado oídos, ojos o lo que sea, pero en realidad quienes tienen oídos y no oyen y tienen ojos y no ven, somos nosotros que estamos en la oscuridad. Abraham estuvo originalmente en la oscuridad y ahora viene hacia una tierra que yo te mostraré. El símbolo de la tierra es nuestras facultades emocionales. Vete de esa tierra de oscuridad y sal hacia una nueva tierra, que graciosamente concuerda cuando el Creador habla al final de todos los textos y dice, en aquel tiempo Él hará cielos nuevos y tierra nueva. No es que va a borrar del mapa todo el universo que conocemos. Esos son los cielos, aparentemente. Y no es que va a destruir este planeta hermoso en el que vivimos y que, claro, estamos destruyéndolo y por eso quizás va a venir a destruirlo. No. Cuando vemos en la estructura simbólica, los cielos y la tierra son nuestras estructuras, parte del alma. Cielos están aquí arriba, son las cosas divinas, las sublimes, lo bueno, lo hermoso, lo digno en qué pensar, como dice el mismo Pablo. Y la tierra que inicialmente, como está escrito en el Génesis, los primeros versos, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Al inicio nosotros en realidad podemos estar emocionalmente vacíos, en desorden emocional. No controlamos nuestra propia interioridad. Entonces, este relato simbólico le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, que literalmente sería, vete, salte de Arabia, de Irak, en la actual Irak, y ándate a la tierra de Canaán. Pero, si recordamos, la tierra de Canaán, en esa tierra habitaban otros pueblos, los cananitas. Entonces, en principio, literalmente hablando, Abraham no era de esa tierra, pero Dios le regala esa tierra supuestamente. Pero en realidad nosotros ahora sabemos de que está hablando de cosas espirituales. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la oscuridad, de la idolatría, de la distorsión de todo tu ser. De cuando tienes ojos y no ves, tienes oídos y no oyes. Pero hablando de la espiritualidad. Ahora sale Abraham y cuando llega a la tierra de Canaán, después de un cierto tiempo, inclusive después de tener a Ismael a la edad de 86 años, y luego a la edad de 100 años tener al hijo famoso de la promesa, el Creador le cambia el nombre. Ya no se llama Abraham, sino se llama Abraham. Es decir, le pone un nombre que tiene un significado. Y como estamos mirando aquí, Abraham, el nombre Abraham es
en realidad una especie de árabe, no sé qué nacionalidades habían en ese tiempo, pero ahora se va a llamar Abraham. Esto, en el sentido hebreo, significa, quizás podemos poner aquí, el texto hebreo, el nombre hebreo de Abraham. Vamos a poner aquí perdón, aquí, Bram, se escribe de esta forma. Y perdónenme un momentito, tengo que ponerle más grandecito. Abraham. ¿Sí? Abraham. Y ahora vamos a poner por acá. No, esto me va a salir un poco mal. Vamos a ponerle de nuevo. Aquí. Sería Bra. Y le pone una letra G. ¿Sí? Vamos a mover un poquito ciertas cosas por aquí. ¿Sí? Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? A este padre bendecido que se llama Abraham, le inserta una letra aquí, una letra G. El cambio de nombre es importantísimo. Es decir, a esta especie de árabe que viene de la idolatría y está comenzando a, a transformarse, de paso, ¿con quién salió Abraham? Salió con su sobrino Lot. Y vamos a escribir por aquí, solamente vamos a escribir el sentido de Lot, ¿sí? El significado de Lot. Lot, Lot significa un velo. Todo esto es comprobable. Podemos ver el diccionario y ver que el nombre de Lot tiene el significado de velo. ¿Qué significa Abraham cuando sale de la oscuridad? Imaginémonos que estamos en una cueva. Si salimos de una cueva directamente hacia la luz, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos salir desprotegidos, nuestra vista desprotegida? No. ¿Por qué? Porque la luz nos va a enceguecer. Por lo tanto, tenemos que salir con un velo, cubiertos con unas gafas que me disminuyan la luz, etcétera. Y este es el sentido del otro. Sale Abraham con un velo cubierto para poder irse acostumbrando a la luz. Y luego, cuando ya ha transformado su oscuridad, comienza a transformar en luz, Abraham se transforma en Abraham con una G. ¿Qué es la letra G? El sentido de la letra G es que le da a Abraham el don del habla. Esto es, habla, naturaleza, la naturaleza, habla y acción. Es decir, Abraham ahora tiene un poder adicional que es el haber aprendido a hablar. ¿Qué significa haber aprendido a hablar? Cuando nosotros estamos en un estado recién tratando de cultivar nuestras emociones, nosotros hablamos inicialmente lo que nos parece. No tenemos el control del habla. Es decir, cuando la Biblia habla de que podemos hablar, está hablando de que hemos construido el habla. Porque saber hablar significa que dominamos nuestra interioridad para que podamos hablar. Y de esta forma el habla construye. ¿Por qué? Porque dice en la escritura que en el corazón están guardadas
de las cosas guardadas en el corazón habla la boca. Si es que guardamos aquí cosas que no construyen, vamos a hablar cosas destructivas. Pero si hemos construido el corazón, hemos encontrado el secreto guardado en nuestro corazón, de aquí van a salir cosas que construyen. Este es el sentido de cambiar la naturaleza de Abraham a Abraham. Ahora él tiene la capacidad de hablar, de construir. Por ello, Abraham simboliza la bondad amorosa. Y a esta edad, vamos a poner más bien aquí las edades, hemos mencionado de que aquí hay ciertas edades que tenemos que recordar. A los 86 años, Abraham tuvo a Ismael. ¿Sí? A los 86 años, Abraham tuvo a Ismael y a los 100 años tuvo a Isaac. Vamos a poner la parte en la forma en que conocemos. ¿Qué significado tiene esto de 86 y qué significado tiene 100? Justamente los números, estos números nos enseñan de los nombres del Creador, que significan de alguna forma un sentido evolutivo del alma. 86 corresponde a la naturaleza. En hebreo, Hateva, que ya hemos estudiado. Hateva es la naturaleza cuyo valor es 86, que además es el valor del nombre de Dios. En hebreo no existe la palabra Dios, sino la palabra Elohim, que por ahora no voy a escribirlo en hebreo. La gematria es una ciencia que nos ayuda, en el hebreo no hay números, sino los números son letras, y esto me ayuda a tener equivalencias matemáticas para poder encontrar estos secretos que están escondidos. Elohim es la naturaleza, pero también es esa naturaleza inicial nuestra, en la que en algún sentido todavía estamos en esta transformación, todavía estamos en la oscuridad. Nuestra naturaleza, cuando la Biblia habla de nuestra carne, se refiere a eso. Cuando está hablando de nuestros deseos, no está hablando de esta carne que nos duele, está hablando de nuestros deseos primitivos. Entonces, a la edad de 86, si bien es cierto que Abraham ya tiene un cierto nivel de transformación y por eso sale de la esterilidad que significa Arab o árabe y comienza a producir, sin embargo, este hijo que simboliza el hijo de la esclava está en oscuridad, está en esclavitud todavía. Pero cuando tiene a su hijo Isaac, tiene a la edad de 100 años. ¿Qué es 100? Como nosotros conocemos, 100 podemos representarlo como 10 por 10. 10 son los 10 niveles del árbol de la vida. Es decir que para alcanzar el 100, y si ahí nos recordamos todas esas interpretaciones que dimos de la edad de Sara, está escrito que Sara murió a la edad de 100 años, 20 años y 7 años. O sea, no está escrito 127 años, está escrito 100 años, 20 años y 7 años. ¿Eso qué nos debe llevar a hacer? Es a reflexionar, a encontrar lo que está escondido en la historia. El 100 es el símbolo de haber trabajado 2 veces, o cada ascenso espiritual 10 veces. Por eso alcanzamos un estado de 100. Y el 100 en la Biblia tiene una letra hebrea
La letra hebrea, ¿qué significa qué? A ver, perdón, voy a hacer una búsqueda aquí de la letra, esta letra. La letra Kuf, ¿qué significa qué? Significa Kadosh, santidad. ¿Sí? Es decir, cuando Abraham ya alcanza un estado espiritual de santidad. Pero estamos hablando de una alegoría. Recuerden, no estamos hablando de un patriarca físico. Estamos hablando de un arquetipo y lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner en otro color para que podamos recordar. Abraham es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo. Y este modelo, que es una historia alegórica, como bien lo confirma el libro de Gálatas, simboliza. ¿A qué simboliza? Abraham simboliza la bondad amorosa. ¿La bondad de quién? Nuestra bondad interna. ¿Sí? Ahora, con esto regresemos al texto que estamos analizando. Recuerden, la escritura no es una cosa así de simple como para entenderla literalmente con punto y coma tal como está, inclusive mal traducida. Entonces vamos a irnos al libro que estábamos analizando de Deuteronomio, matrimonio con las mujeres cautivas. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio, y veas de entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará las uñas. Ya hemos estado leyendo, ¿sí? Entonces, ¿habrá permiso acaso para cometer todas estas cosas infames que ocurren en una guerra? ¿Está acaso Dios del lado de nosotros para poder hacer una guerra? ¿Está acaso Dios del lado nuestro para codiciar a una mujer que nos guste, le veamos hermosa y dice, la tomares, la desees y la tomes para ti por mujer? Es decir, ¿estará Dios permitiendo todas esas barbaridades de una guerra? Porque de hecho aquí nos da la idea de que cuando termina dice, si es que a la final no te gusta, bueno, no la tratarás mal, dice, pero sucederá que si no te agrada la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero. Híjole, era una esclava, por lo tanto puedo venderle por dinero, pero en este caso no. Ya no la vas a vender por dinero ni la maltratarás. ¿Por qué? Porque al casarte con ella y al acostarte con ella ya la has humillado. Es decir, parece ser que el creador es una cosa terrible. Primero, anula su propio mandamiento de no casarse con las mujeres extrañas. Recuerden, a los israelitas les estaba permitido casarse entre ellos, pero ten cuidado de no casarte con mujer extranjera. Y ahora en una guerra dice que sí. ¿Qué significado tiene esto? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, estos textos deben ser analizados como todos los textos que hemos visto, por ejemplo, las historias que relata Pablo y todos los demás. Estos textos tienen que ser cuestionados y tenemos que buscar escudriñar las escrituras para extraer de adentro los textos, de dentro de los textos la historia, y que por ahora no le voy a mostrar a comprobar con las letras hebreas que allí está escondida todo el significado de lo que digo. Solo ahora vamos a poner los símbolos de todo esto. Entonces dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, vamos a irnos a nuestra tablita para buscar explicar, ¿sí?
Dice, cuando salgas a la guerra. Entonces vamos a poner aquí, dice, guerra contra tus enemigos. ¿Sí? Y dice, de entre los cautivos, si encuentras una mujer hermosa. ¿Sí? Hasta ahí, digamos que estos son las palabras que tenemos que analizar a la luz de la escritura. La forma de estudiar la Biblia es realizar todos los cuestionamientos que sean posibles. ¿Qué guerra? ¿De qué guerra está hablando? La primera pregunta quizás debemos comenzar por mis enemigos. ¿Quién es mi más grande enemigo? El más grande enemigo soy yo. ¿Por qué soy yo el enemigo? Ahora volvemos a Pablo. Dice, porque dice, miserable de mí. Porque justo lo que yo quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso mismo hago. Tengo un mal dentro de mí. Ese mal que está dentro de mí, ese es mi gran enemigo. Por lo tanto, cuando salgo a la guerra, tengo que enfrentarme a este enemigo que soy yo, y la guerra, por lo tanto, es nuestra guerra interior. ¿Sí? ¿Contra quién? La guerra interior de la inteligencia y la sabiduría con estas emociones desordenadas, con estos deseos primitivos que me llevan a hacer justamente lo que no quiero hacer. A estos deseos desordenados los tengo que hacer cautivos. Es decir, cuando voy a la guerra aquí, los tomo cautivos. ¿Para qué? Para comenzar la redención, para comenzar la transformación de cada uno de estos deseos. Entonces, esta cautividad de estos cautivos son mis estructuras internas. Todo lo que tenemos que cambiar, todo lo que tenemos que trabajar dentro de nosotros. Por eso, como dijimos, está escrito inclusive en el Génesis, dice, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para extraer el pan de la tierra. Cuando trabajamos una tierra no sudamos solo la frente, sudamos todo el cuerpo. Pero aquí enfatiza y dice con el sudor de tu frente, con el sudor de tus facultades intelectuales. Utiliza sabiduría y utiliza inteligencia para que puedas extraer o cultivar la tierra y extraer de la tierra los frutos y en este caso luego podrás tener el pan. Y dice, si vieres a una mujer hermosa y la codiciares y la quisieras hacerle tu esposa, esta mujer de hermosa apariencia es la plegaria. Como dije, todo esto es perfectamente demostrable cuando vamos al texto hebreo. Vamos a encontrar escondido entre las letras del texto esta mujer hermosa que está relatada en el libro de Proverbios, que dice, mujer hermosa, ¿quién la hallará? De Shed Jail. Mujer hermosa, ¿quién la hallará? Porque ciertamente su valor es mayor que el de las piedras preciosas. Esta mujer dentro nuestro, cuando vamos a construir nuestra propia interioridad, descendemos con la sabiduría y la inteligencia a controlar nuestras emociones y encontramos las emociones, necesitamos la ayuda suprema, la ayuda divina. Por ello, la plegaria. A la plegaria tenemos que hacerle nuestra esposa. ¿Se acuerdan que dice
orad sin cesar. ¿Por qué sin cesar? Cásate con ella. Orad sin cesar significa todo el tiempo. Y por eso el símbolo en el árbol de la vida, el símbolo supremo de padre y madre que nunca se separan. Padre y madre es la sabiduría y el entendimiento, que nunca se separan, siempre están los dos juntos. Como el esposo y la esposa deberían estar siempre juntos para generar de allí su propia familia. Entonces, la plegaria es, estamos ahora descendiendo hacia nuestra propia tierra y allí necesitamos la ayuda divina. Y esta ayuda divina es la plegaria. Orad sin cesar. No se trata de estar cada rato cerrando los ojos o todo el tiempo cerrando los ojos porque tenemos que trabajar. Pero aquí debemos aplicar este adagio popular que dice, trabajar es orar. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser una oración. No se trata de cerrar los ojos y ponernos a orar, porque eso interrumpiría lo que estamos haciendo, sino que cada cosa que hacemos tiene que ser una plegaria, tiene que estar hecha de tal modo que sirva para transformar. Por tanto, si ahora analizamos el aspecto de la guerra, estamos analizando que todo esto tiene un sentido alegórico. Cuando estamos mirando los textos del Antiguo Testamento, estamos hablando de Abraham, y cuando dice la famosa promesa, a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que maldijeren, maldeciré. Veamos ahora de qué se trata todo esto. La estructura fundamental de la escritura es nuestra alma, la transformación de nuestra alma, y aquí en esta estructura aparece el famoso árbol de la vida. El árbol de la vida contiene 3 columnas. Estas 3 columnas, vamos a ponerles aquí, vamos a poder observar, todo está definido aquí. Hay una columna izquierda, hay una columna derecha, pero hay una columna central, y lo voy a poner en otro color. Si ustedes buscan en el internet, ponen árbol de la vida y van a aparecer árboles. Pero si ponen árbol de la vida hebreo, van a ver esta estructura que es una estructura mnemotécnica que se le utiliza en todos los aspectos del estudio de la Torá para poder entender adecuadamente. Nuestra alma tiene esta estructura simbólica. En nuestra alma hay un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Se acuerdan que dice, en cierta escritura dice, a los que están a la izquierda, id malditos al fuego eterno? Y a los que están a la derecha dice, venid benditos de mi Padre. Si recordamos la famosa estructura de la cruz, ¿quién estaba a la izquierda? A la izquierda estaba el ladrón malo. Y a la derecha el famoso ladrón bueno, que pese a ser ladrón, de todas maneras tuvo la intención de reconocer en la luz, en el maestro, la sabiduría. Este famoso ladrón bueno que digamos se arrepintió. Y toda esta estructura en la simbología hebrea está determinada en estas 3 columnas. Nosotros tenemos por eso nos han dicho a veces el diablo está en el oído izquierdo y el ángel está en el oído derecho. Porque el del izquierdo nos dice lo que tenemos que hacer y el de la derecha dice no, no lo hagas.
Pero todo eso es un símbolo de nuestra estructura de nuestra alma. Lo que está a la izquierda hay que transformar, lo que está a la derecha es el extremo. Aquí, el extremo bueno, aquí a la derecha, en este círculo de aquí, perdón, vamos a dibujarlo correctamente. En este círculo de aquí está Abraham. Y cada uno de estos tiene su significado, desde luego. Vamos a escribir aquí la bondad amorosa que es Abraham. ¿Sí? Y por tanto, Abraham no es un personaje histórico. Abraham es un patriarca, es un prototipo, es un arquetipo de nuestra interioridad, de la bondad amorosa, del extremo de la bondad, que tiene que ser corregido ¿con quién? Tiene que ser corregido con o unificado con el temor. Vamos a poner en el color un poquito más encendido, con su hijo, el famoso hijo de la promesa llamado Isaac. Entonces, en hebreo se escribe Itzhak. ¿Perdón? Itzhak. Así. Entonces, la famosa historia del sacrificio del hijo. Híjole, tener que sacrificar a su hijo, además de que la escritura prohíbe los sacrificios de seres humanos. ¿Cómo es que Dios, violando su propia ley, le dice, ven y entrégame a tu hijo en sacrificio, independientemente que si se produjo o no? Pero le manda, le da una orden, dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. Esto, que es aparentemente un sacrificio, significa vamos a unificar, vamos a trabajar con bondad, vamos a trabajar la bondad y el temor y les vamos a atar. Por eso en la historia de Abraham e Isaac significan la atadura del temor. ¿Con qué le atamos al temor? Con la bondad, con el amor. Tenemos que tener misericordia de nosotros mismos, misericordia de este miedo extremo que nosotros tenemos, y tenemos miedo porque nos metieron basura en nuestra estructura intelectual, en nuestra estructura emocional, y nuestras emociones son el resultado de esa basura que nos han metido a lo largo de generaciones. Nuestros padres son los que nos trajeron estas herencias, nos dieron estas herencias, y nosotros tenemos miedo a los miedos emocionales, los traumas, las enfermedades que arrastramos por generaciones. Y todo eso nos hace ser lo que somos, y nosotros ahora tenemos que, con amor, con bondad, mirarnos a nosotros mismos y fundir estas dos cosas. Y cuando fundimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando fundimos, estamos unificando estas dos columnas. ¿Para qué? Para que podamos ascender por aquí, y le pongo de este color. ¿Por qué? Porque tiene el sentido de la luz. ¿Quién es la luz? Dijo, yo soy la luz del mundo, y esta luz me lleva hacia los cielos, estos cielos que están aquí. Vamos a dibujar los cielos en esta estructura del árbol de la vida. Son acá, arriba, nuestras facultades intelectuales. Entonces, a esta fusión, y no solamente el ejemplo de Abraham y Isaac, y tenemos que descender y seguir haciendo esto, pero el primer ejemplo que tenemos en la Biblia es Abraham sacrificando a su hijo, que en realidad significa atando, la atadura de Abraham con Isaac, la atadura de la bondad con el miedo, realidad. Esta atadura nos hace ascender por la columna central. La columna central es
la luz del mundo. La columna central es la redención, la rectificación por la que ascendemos, el camino de ascenso desde la tierra hacia el cielo. ¿Y quién dijo esto de que yo soy el camino, la verdad y la vida? El Mesías, y no es un ser humano que está haciendo este trabajo, es el mismo creador, su luz, que nos está subiendo cuando hacemos este trabajo. Por eso dice Lámpara, es nuestro estado del alma que está en rectificación, está en el centro buscando ascender hacia lo divino. Por tanto, Israel es un estado del alma. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí, Israel es un estado del alma. Cuando esta alma está en rectificación, está en las manos de Dios. Israel no es un pueblo. Cuando hemos visto interioridad y cuando la Biblia habla de naciones, no está hablando del mundo de afuera, está hablando del mundo interior. Por tanto, la guerra, la única guerra posible que la Biblia habla es la guerra interior nuestra, conquistar a las naciones, predicar a las naciones del mundo. ¿De cuál mundo? De nuestro propio mundo. Y a veces nosotros salimos desesperados a anunciar el famoso evangelio y convertir a las naciones cuando ni siquiera hemos entendido la escritura y ni siquiera nos hemos conocido a nosotros mismos. Por tanto, cuando hablamos de guerra, la única guerra permitida en la escritura es nuestra propia guerra interior. Sin embargo, cuando analizamos literalmente el texto, le estamos dando la razón a un pueblo que en realidad no es el pueblo de Israel, no es el pueblo de Dios relatado en la Biblia. El pueblo de Dios es nuestra alma interior. No son los hijos de este Abraham, a quien Dios le prometió una tierra, porque la tierra que tenemos que conquistar, esa tierra de Canaán, es nuestra interioridad. La guerra, la única guerra posible es, como dije, nuestra guerra interior, y no tenemos que sacar y mirar los ojos hacia afuera para hacer la guerra contra nadie. El objetivo, todo nuestro objetivo tiene que ser buscar la paz a través de la guerra interior, buscar la paz exterior, la paz del mundo, nuestra propia paz interior que tiene que ser por la transformación interna con la luz del Mesías, con la luz de su palabra, con la luz de la Torá, que nosotros tenemos que entender, porque la Torá tiene secretos escondidos. Lo literal nos lleva al desastre, la literalidad nos lleva a la enemistad. Lo literal me hace que yo piense que el uno es amigo mío y el otro enemigo. Cuando la escritura, el mismo Mesías dice, está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mas yo os digo, ¿qué dice el famoso Mesías? Mas yo os digo, ama a tu enemigo. Por tanto, ¿por qué tenemos que levantar una bandera de un amigo y considerar a los otros como enemigos? ¡Que se pudran! Eso no debe estar jamás en nuestra mente, en nuestras palabras. Todo lo que tiene que salir de nuestras palabras, de nuestro corazón, es una palabra constructiva que pueda construir un mundo mejor. Si nosotros regresamos un poquito a la historia del pueblo judío, supuestamente, Dios le regala una tierra, en este caso la tierra de Canaán, a Abraham y luego a todos los descendientes de Abraham. Y esta es una justificación para que
israelitas ahora que están en una tierra que les regaló las Naciones Unidas, independientemente de toda la historia anterior. Como dijimos, no es historia, sino es una alegoría. Por 1900 años vivieron allí otras personas, porque el pueblo de Israel salió al exilio en el año 70. Y desde allí, esa tierra que inclusive ahora es llamada Palestina, fue llamada Palestina por los ingleses, esa tierra le pertenecían a otras personas, le pertenecían a los palestinos. Y cuando comenzaron a llegar, después de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a llegar los judíos a la tierra de Israel, comenzaron a apropiarse poco a poco o a comprar tierras, sí, etcétera. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, la ONU e Inglaterra deciden crear el Estado de Israel, pero la promesa fue de crear el Estado de Israel más el Estado palestino. ¿Por qué? Porque en realidad los palestinos que nunca tuvieron una nación estuvieron viviendo allí, pero ya por muchos años ellos le consideran su tierra porque han vivido allí muchísimos años, muchísimas generaciones. Y la ONU viene y declara el Estado de Israel y el propio Estado de Israel se independiza, declara su independencia de parte de Inglaterra y toma posesión de esa tierra. Pero ¿qué sucede? Esa tierra estaba en manos de los palestinos por muchísimos años. Y luego de las guerras declaran una franja llamada la Franja de Gaza más un territorio llamado Cisjordania, que debe estar en manos palestinas. Y allí en Cisjordania, después de las guerras y todo eso, de todas maneras hay cierto control de Israel sobre Cisjordania y el Estado de Israel permite a los judíos los asentamientos en las tierras de Cisjordania, que son los palestinos. ¿Y con qué se justifican los judíos para asentarse en esas tierras? Con el apoyo de Israel, del Estado de Israel, pero van y les dicen, es que esta tierra le dio Dios a mi padre Abraham. Es decir, estamos justificando en los asentamientos judíos con la religión, pero nosotros acabamos de ver que lo que está escrito allí son alegorías. Es decir, no tenemos que justificar nada con un libro que es alegórico, es un libro que habla de la divinidad, que habla de nuestra alma. Pero estamos utilizando un libro para justificar nuestras acciones. Además, ustedes van a ver, ya les voy a pasar unos enlaces, unos videos, en los que hay ciertos rabinos que están en contra del propio Estado de Israel, aunque viven ahí mismo en Israel, otros que viven en los Estados Unidos, porque ellos dicen, esa tierra les pertenece a los palestinos. La Torá dice que esa tierra no es nuestra. ¿Cuándo va a ser nuestra esa tierra? Cuando venga el Mesías. Porque el Mesías va a restaurar todo. Pero de todas maneras, el Mesías no va a ser un hombre que venga ni que se revele y que tome el control de las cosas, ni cosa por el estilo. El Mesías es un estado de conciencia nuestro. La luz que se va a revelar en nuestro propio corazón, que se tiene que ir revelando en nuestro corazón a lo largo de todos los tiempos. Por lo tanto, nuestra posición, el tomar una bandera de uno de los dos bandos, ¿qué hacemos con esto? Estamos poniendo más leña al fuego. Y si nosotros creemos en el propio Mesías, que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Inclusive, más yo os digo, ama a tu enemigo. Por lo tanto, tenemos que tener una posición que sea conciliadora, que no avive el fuego. Una posición que sea para amar a todos los seres humanos,
incluyendo a los palestinos, aunque parezcan terroristas. ¿Por qué se muestran terroristas los palestinos? Porque vivieron en esa tierra por muchísimos años. ¿Qué hace uno si viene un tipo y le quita la casa en donde vive, le dice, vaya hacia afuera? Y me voy de allí, pero comienzo a reclamar. Y cuando reclama, yo le saco un cañón. A la final, sí, son extremistas, son terroristas. ¿Por qué? Porque están de alguna forma luchando por recuperar su propia tierra. La forma que lo hacen, que sea extrema, desde luego, puede ser. Pero así como los judíos están defendiendo lo que dicen que es de ellos, estos otros están defendiendo el lugar en donde habitaron por muchísimo tiempo, por casi 2000 años. ¿Quién puede determinar cuántos años son justificables para que esa tierra sea del que lo habita? Nosotros sabemos que hay leyes en que aquí, después de ciertos años de trabajar la tierra, podemos apropiarnos de esa tierra. Mucho más si son 1900 y pico de años, casi 2000 años. Y más aún, sabiendo que cuando vino Abraham esa tierra no era de él. Pero sin embargo, todas estas son alegorías y lo que nos debe interesar es encontrar el significado interior. Y cada vez que empleemos una acción o una palabra para hacer, justificar las palabras que decimos, poner una bandera, etcétera, que cada vez que hagamos esto sea contribución a la paz, que nosotros no avivemos el fuego de la guerra, porque la única guerra posible es la guerra contra nosotros mismos, con la visión miope que nosotros tenemos, con la visión de que estos ojos que tenemos no ven adecuadamente la realidad. Que nuestras acciones sean en pro de la paz y no de la guerra. Bendiciones a todos.